Un cordial saludo al querido y noble pueblo salvadoreño, mi pueblo. Históricamente ha habido una discusión permanente a nivel mundial entre el sistema que se necesita para desarrollar un país en sus aspectos económico y social. Unos se decantan por una intervención estatal en todos los aspectos, manteniendo una dirección rígida de la economía. Otros, por dejar a las empresas que se autorregulen solas, prácticamente en completa libertad. En el primer caso, el ente regulador es el Estado. En el segundo, se le deja el trabajo supuestamente al mercado, el cual no siempre se encuentra solo, sino que es manipulado por los grandes. Ambos sistemas por sí solos han fracasado y ahora los países buscan su reacomodo integrando un plan que mezcle ambos sistemas en la proporción adecuada de acuerdo a las condiciones de cada país. Si bien el mercado aparentemente libre, pero en la práctica controlado por los grandes, llámese neoliberalismo o capitalismo salvaje, demostró una habilidad económica más desarrollada para producir, falla estrepitosamente a la hora de repartir. El desarrollo económico se concentra en pocas manos y la brecha entre pobres y ricos se acrecienta. En los países subdesarrollados como el nuestro, fuera de una élite social a la cual pertenecen los sectores más florecientes de las zonas urbanas, que viven ostentosamente como miembros privilegiados del primer mundo, existen las zonas marginales alrededor de los círculos urbanos que viven en el cuarto mundo, hasta los cantones rurales más apartados y pobres que han caído irremediablemente en el quinto mundo, viviendo un entorno de pobreza y abandono. Por otro lado, el socialismo extremo, comunismo, eliminando a la empresa privada, pierde ese motor productor básico de todo desarrollo que no debe nunca eliminarse, sino tan solo regularse. Con un sistema de reparto teóricamente equilibrado, falla al no disponer de lo suficiente y se establece así el racionamiento y la escasez. El fracaso de ambos sistemas políticos en su manifestación extrema, comunismo y capitalismo salvaje, se deben en ambos casos a la falta de solidaridad humana, o sea, en los seres humanos. Incluso el sálvese quien pueda, que es un egoísmo manifiesto, se vuelve todavía más perverso. Me salvo yo y que se hundan los demás. Egoísmo con maldad incorporada. Todo el mundo trabaja para su propia conveniencia. El resultado individual se pondera y potencializa. Si en un grupo de individuos a cada uno se le dará lo que hace, cada quien se esforzará más para ganar más. Si a ese mismo grupo se le dice que trabaje y que al final el trabajo de todos se sumará y se repartirá en partes iguales, cada quien trabajará menos y esperará que el otro produzca más para beneficiarse de ello él también, salvo honrosas excepciones. El ser humano, en términos generales, no ha evolucionado lo suficiente para ese grado elevado de solidaridad colectiva. En el caso del comunismo, el sistema así colapsa por deficiencia en la productividad, aunque el reparto equitativo, hay que reconocer, garantiza a todos una mínima subsistencia. Si bien es cierto, no hay miseria, toda la sociedad subsiste con un elevado grado de uniformidad a nivel de relativa pobreza, salvo excepciones. Por otro lado, el liberalismo extremo, capitalismo salvaje o neoliberalismo también fracasó. Y su caída tan solo se ha detenido en algunos países desarrollados por ingentes cantidades de monedas frescas sin respaldo inyectadas al sistema. Fracasó porque los más capaces se quedan con todo el pastel, dejando a los segundos y terceros con migajas y a los últimos incluso sin ellas. La teoría de rebalse, que con exceso de productividad las ganancias rebalsarían y llegaría a los más desposeídos, no solo resultó ser una utopía, sino que desde el principio era un engaño y una promesa falsa calculada. De esa forma ambos sistemas fracasaron por la carencia de solidaridad humana. El comunismo a la hora de producir y el neoliberalismo a la hora de compartir o repartir. La crisis económica de los Estados Unidos, que casi termina, y la de Europa, que apenas comienza, fue producto de ese liberalismo extremo llamado también capitalismo salvaje por el Papa Juan Pablo II, o neoliberalismo por los economistas y políticos. Se dejó toda la regulación del mercado, permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros, los préstamos sin respaldo que luego se revendían a mayor precio, las pirámides fraudulentas y los bonos basura.
El gobierno de Estados Unidos intervino y las grandes empresas que abogaban por cero intervención estatal suplicaban luego por dicha intervención, o sea, por un socialismo al estilo de los Estados Unidos sobre las inversiones, evitando los monopolios, controlando la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal, los delitos de cuello blanco que se pagan con la cárcel. Y no es raro encontrar a empresarios que abusan de información privilegiada, insider trading, o que maquillan balances y que estafan con ellos a los inversionistas y evaden al fisco y que luego vayan a dar a la cárcel. No importa el capital o poder que dispongan. Y Estados Unidos está hablando de una reforma financiera de grandes proporciones. Estas son todas medidas socialistas en el país que pondera la libertad individual. Como un ejemplo diferente, China popular, otrora de subdesarrollada, es ahora la segunda potencia económica mundial, luego de Estados Unidos. Esto se ha logrado con esa mezcla a lo chino. El capitalismo se aplica cuando convenga a los intereses del pueblo, cuando resulte más rentable o produzca más y cuando sea de interés nacional. En lo demás se aplica el socialismo. Definitivamente, la empresa privada es un motor importante de desarrollo nacional, pero no puede dejarse que opere sola con las condiciones libres del mercado, porque en primer lugar un mercado libre es utópico, porque el mercado es susceptible de ser manipulado. Además es similar a la vida marina, el pez grande se come con facilidad a los peces chicos. Se necesita un Estado vigilante, alerta, ágil y fuerte, que evite las distorsiones deliberadas o las disfuncionalidades arbitrarias, especialmente en las empresas monopólicas y cuasi monopólicas y en los cárteles oligopólicos fácilmente identificables. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene que fiscalizar sobre todo a los grandes y reconocidos evasores históricos y dejar de utilizar definitivamente las prácticas del pasado de acosar permanentemente a los micros, pequeños y medianos empresarios, mientras a los grandes, sobre todo a los históricamente protegidos, se les deja impune. A veces no se revisa a los grandes justificándose por la carencia de suficientes inspectores fiscales, pero se dispone de suficiente número de ellos cuando se pretende revisar a los medianos y pequeños acosándolos con los puntos fijos, donde un inspector pasa meses, revisando a un pequeño negocio, controlando la más mínima venta, y hasta se ocupan de vez en cuando agentes encubiertos adicionales para realizar una supuesta jugosa venta sin IVA, justo cuando por casualidad el agente fijo se encuentra ausente. Tal parece que descuidan los centavos, pero se descuidan los millones. Todo sea para no molestar a los grandes. En los países pequeños como el nuestro, los grandes consorcios son muchas veces más grandes que el gobierno en su conjunto. Muchas veces los funcionarios no tienen el valor de enfrentarlos. Muchos tienen miedo y otros consideran más provechoso quedar bien que actuar bien. Muchas veces hay síntomas de corrupción, pero siempre es cuestión de costumbre o de inercia o es parte de la naturaleza del ser humano. Y eso no es patrimonio de nuestro país, ni tampoco es producto del siglo XX o incluso del siglo XXI. Trasciende el tiempo y el espacio. Ya Leonardo da Vinci lo decía hace aproximadamente 500 años en la Italia del Renacimiento. Oh miseria humana, ¿a cuánto te sometes por el dinero? Por eso, ojo, cuando se privaticen los servicios públicos, aunque lo mejor es que se suspendan definitivamente las privatizaciones, porque cuando se ha privatizado, el Estado se ha endeudado para entes nuevos o ha entregado sus activos a precios irrisorios, desapareciendo las utilidades o reservas históricas de los entes tradicionales e incluso el dinero de la venta. Y todavía a los que vienen se les otorgan los beneficios a entes privados y el abuso consecuente de mercados cautivos, siempre oligopólicos y a veces hasta perfectos monopolios, que incluso están prohibidos en la Constitución política, y se les deja con libertad absoluta o simplemente no se hace nada para frenar los abusos y generalmente hace falta voluntad política para corregir las disfuncionalidades y casi no hay políticos dispuestos a intentar corregirlas. Señalar los abusos de grandes empresas no debe tampoco dar lugar a satanizar a la empresa privada o hacer una cacería de brujas, sobre todo a las empresas grandes, que muchas de ellas generan empleo, declaran correctamente y pagan sus impuestos a tiempo. Hemos dicho que no nos gustan los radicalismos.
Una crítica destructiva contra la empresa privada en su conjunto es negativa e improcedente, pero tampoco puede dársele un cheque en blanco permitiéndole a cualquier empresa privada hacer lo que quiera, incluso delinquir, incumplir la ley y quedar impune. Con respecto a la evasión fiscal de las grandes empresas, una lista fue presentada en la Asamblea Legislativa a finales del 2011 comprendiendo a 42 empresas, las cuales salieron en el Colatino y el Faro, y luego se esparcieron por la web. Se tomaba como base la supuesta evasión en el 2008. Lamentablemente se señalaron casos de empresas que habían pagado todos sus impuestos, mezclándolas con otras que tenían que aclarar los reparos porque aparentemente eran evasoras. De las presuntamente evasoras, muchas de ellas incluso declararon pérdidas y no pagaron ningún impuesto y pidieron incluso la devolución total del pago a cuenta del impuesto pagado en forma anticipada. Incluso hay casos donde se declararon los impuestos y no los pagaron. Sería fácil de revisar, pero no se hace. Una mezcla de incapacidad y miedo, pero tampoco se puede descartar una evidente corrupción adicional. En los próximos días vendrá un nuevo paquetazo eléctrico. A pesar que el precio de los combustibles ha bajado y las presas hidroeléctricas están llenas, sin embargo, o están en proceso de llenarse, sin embargo, CAES mantiene pérdidas operativas que se vuelven inconcebibles cuando la compañía es un perfecto monopolio y ha sido subsidiada por decenas de millones de dólares durante muchos años, desde los gobiernos de Arena, incluso en este gobierno, siendo un caso digno de, aunque usted no lo crea, un monopolio que pierde, que autofija precios, que recibe subsidios y sube tarifas, declara pérdidas y por consiguiente no paga prácticamente impuestos y hasta pide la devolución del pago a cuenta y continúa impune. Claro, CAES es una especie de patito feo, o como dicen los pequeños inversionistas de dicha empresa, quienes se les ha perjudicado en su patrimonio y se les sigue perjudicando, que es la oveja negra de la familia. Diferente al resto de empresas distribuidoras de energía eléctrica, que declaran jugosas ganancias, pagan los impuestos correspondientes y reparten utilidades apreciables, tanto de su misma familia AES como de la competencia del sur, quien declaró en este año el porcentaje de ganancia más grande del 2011 de todas las empresas radicadas en el país. La rentabilidad del patrimonio declarado por Del Sur fue del 54.9%. En ese mismo periodo, CAES declaró menos 0.3% de pérdida, reduciendo el patrimonio nominal entre el 2010 y el 2011 en más de 12 millones de dólares. CAES es un fracaso contable, no real, porque los balances están a simple vista maquillados. Incluso hay periódicos que se niegan a publicar campos pagados sobre CAES, y las autoridades y los grandes medios informativos tampoco informan nada. Ya lo dijo Cicerón en la Roma imperial, la verdad se corrompe o con la mentira o con el silencio. Incluso en la declaración presentada en el 2012, CAES eludió el nuevo decreto de que las empresas que declarasen pérdidas pagarían en compensación el 1% del valor de las ventas declaradas. CAES utilizó una maniobra contable, no tan hábil porque el procedimiento de evasión es evidente si se desea ver claro. CAES declaró el 1% de ganancia, evitando el pago de ese mismo 1% si hubiera declarado pérdidas, que han sido generalmente habituales. Al declarar el 1% de ganancia, la renta a pagar al Estado sería de tan solo el 0,25%. Esto es la cuarta parte. Pero no se contentó con eso. Sacó todavía esa ganancia nominal un mayor valor para impuestos diferidos, forzando así a un déficit operacional. Al no ser una pérdida, evitaron el impuesto compensatorio y al declarar los diferidos tampoco pagaron los impuestos al gobierno. Y el déficit lo redujeron del valor contable de las acciones. Triple golpe contra el fisco, contra el pueblo y contra los pequeños inversionistas. Y siguen impunes. Voy a enviar un DVD de este programa al señor ministro de Hacienda para que él se dé cuenta de esto y tome medidas adecuadas en el supuesto caso, que sus mandos intermedios le están escondiendo información y no se percate de ello. La actuación de CAES es un insulto a la inteligencia y al bolsillo de los salvadoreños y un abuso a la tolerancia del Ministerio de Hacienda. Insisto, la empresa privada debe ser protegida, pero no tolerada cuando abuse. Según el Faro Net, el 16 de diciembre del 2011, hasta el mismo presidente de la ANEP exigió al ministro de Hacienda aplicar la ley sobre aquellas empresas que estén evadiendo impuestos.
Controlar las empresas evasoras es parte fundamental de la reforma fiscal. ¿De qué sirve aumentar los impuestos si esto, sea cual sea el porcentaje tasado, son evadidos? Sería únicamente castigar a los correctos y premiar aún más a los que actúan en la ilegalidad fiscal. Esto es ahora realmente el cruce de caminos de este gobierno de cambio. En el cruce de caminos no se puede ser indiferente. O tomamos un camino o tomamos el otro. La impunidad no puede continuar y la ley tiene que aplicarse a todos, empezando por los más fuertes, no solo a los más débiles. Por otro lado, es aplaudible seguir favoreciendo a las clases más desposeídas y a los ciudadanos más pobres. En eso el gobierno está actuando bien, pero tampoco debe recargarse la austeridad financiera sobre el pueblo asalariado que forma parte de nuestra clase media en todos sus niveles, media alta, media media y media baja, eliminándole subsidios, impidiendo aumentos de sueldo y permitiendo aumentos tarifarios desproporcionados para ahorrar decenas de millones de dólares, mientras a los ricos se les mantienen exoneraciones legalizadas de miles de millones de dólares y se les tolera evasiones y ilusiones millonarias. Los que tenemos más debemos de pagar más y tener un mayor grado de solidaridad humana. Hay que recordar que tenemos que trabajar para esta vida, pero también para la otra. Muchas gracias.